Hola curiosos, hoy hablaremos sobre las cruzadas y dos de sus grandes figuras, Saladino y Ricardo Corazón de León. ¡Comenzamos! Hoy nos sumergiremos en la época de las cruzadas, un periodo fascinante en la historia. En particular exploraremos las vidas y los legados de dos figuras icónicas, Saladino y Ricardo Corazón de León. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VIII. Las cruzadas fueron 9 expediciones y tuvieron lugar entre 1095 y 1291. Las más importantes fueron la primera, la tercera y la sexta, ya que permitieron la recuperación temporal de la ciudad de Jerusalén y el establecimiento de varios reinos cristianos en el cercano Oriente. El nombre de las cruzadas proviene de la cruz roja que se cosía en las ropas de quienes participaban en ellas, a los que se llamaba cruzados. Podían ser laicos, religiosos o miembros de órdenes religioso-militares, como la del Santo Sepulcro de Jerusalén, la del Temple y la de los Hospitalarios de San Juan, entre otras. Las motivaciones de quienes participaron en ellas fueron muy diversas, aunque en muchos casos se puede suponer un verdadero fervor religioso. Se arguye, por ejemplo, que fueron motivadas por intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. La primera cruzada, que tuvo lugar entre 1095 y 1102, fue una campaña militar de fuerzas de Europa occidental para recuperar la ciudad de Jerusalén y Tierra Santa del control musulmán. Durante esta cruzada se registraron varios actos de violencia y crueldad. Por ejemplo, se expandió un espíritu de fervor cristiano e intolerancia religiosa que causó matanzas de musulmanes en la península ibérica y de judíos, sobre todo en Francia. Durante la primera cruzada, cuando los cruzados tomaron Jerusalén en julio de 1099, se perpetró una matanza de población musulmana. Los cruzados asediaron, conquistaron, saquearon la ciudad y llevaron a cabo una masacre de los habitantes fatamís, musulmanes. Este evento es recordado como uno de los episodios más violentos y trágicos de las cruzadas. Saladino, un gran líder militar turco-kurdo, jugó un papel crucial en la conquista de Tierra Santa durante las cruzadas. En 1171 fue proclamado sultán unificando Egipto y Siria, lo que dejó completamente rodeado el reino cruzado. La segunda cruzada, en 1144, fue convocada en respuesta a la reconquista del condado de Edesa un año antes. Sin embargo, esta cruzada no logró su objetivo y terminó en una victoria musulmana que mantuvo bajo control la ciudad de Edesa. En 1177, después de la segunda cruzada, Saladino reunió un ejército para conquistar Tierra Santa. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén, y Saladino, el sultán de Egipto y Siria, tuvieron varios enfrentamientos. Uno de los más notables fue la batalla de Mongisar, en 1177, donde Balduino IV, a pesar de que sufría la lepra, lideró un ejército de 375 caballeros y unos pocos miles de infantes contra el ejército de Saladino, que contaba con unos 30.000 hombres. Contra todo pronóstico, Balduino IV logró una victoria sorprendente. Sin embargo, la situación cambió en la batalla de Hattin en 1187. Saladino atrajo a los cruzados al desierto tendiéndoles una trampa, ya que previamente había cegado los pozos de agua, y cuando los cristianos estaban medio muertos de sed, los atacó y los derrotó. Después de esta victoria, Saladino conquistó Jerusalén y muchas otras ciudades que los cruzados habían dejado prácticamente desguarnecidas para llevar sus tropas a luchar al desierto. Jerusalén y gran parte de los territorios cristianos en Tierra Santa quedaron entonces en manos de los musulmanes, y a diferencia de los cruzados durante la primera cruzada,
que se caracterizaron por su violencia y crueldad, Saladino mostró compasión y tolerancia después de su victoria. Propuso un rescate para todos los habitantes de la ciudad y tras la firma de la paz en 1192, permitió a los cristianos realizar peregrinaciones a Jerusalén. Su comportamiento durante y después de la conquista le valió una reputación de gran general y monarca compasivo y tolerante. Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, fue rey de Inglaterra entre 1189 y 1199. Y aunque nació en Inglaterra, pasó la mayor parte de su vida en Francia y solo visitó Inglaterra en 2 ocasiones durante su reinado. Ricardo Corazón de León es famoso por su valentía en el campo de batalla, especialmente en Tierra Santa, durante la Tercera Cruzada. En 1189, a la muerte de su padre, Enrique II, Ricardo ascendió al trono británico. Un año después, en respuesta a la caída de Jerusalén en manos de Saladino, Ricardo decidió tomar la cruz y unirse a la cruzada, provocando un clamor popular a favor de una guerra santa contra el sultán Saladino. Esta fue la Tercera Cruzada, en la que contó como aliados con el rey francés y el emperador Federico I Barbarroja. Durante la cruzada, Ricardo Corazón de León desarrolló un respeto mutuo con el líder musulmán Saladino. Ambos líderes intercambiaron cartas y regalos e incluso intentaron llegar a un tratado de paz. Las negociaciones entre Corazón de León y Saladino duraron varias semanas. Los términos finales fueron que Ricardo renunciaría a sus derechos sobre Jerusalén y se comprometería a pagar un rescate de 100.000 marcos de plata. Además, Saladino acordó que los cristianos pudieran seguir visitando los santuarios cristianos de Jerusalén. Aunque oficialmente no llegaron a la firma de este acuerdo, la decisión de Ricardo Corazón de León de retirarse de Jerusalén, a pesar de tener cercada la ciudad, es un tema de debate entre los historiadores. Aunque no se llegó a un acuerdo formal entre Ricardo y Saladino, existen varias teorías que podrían explicar su decisión. Durante el verano y el otoño de 1191, los cruzados habían disfrutado de una serie de éxitos operativos que parecían preparar el terreno para un impulso decisivo hacia Jerusalén. Sin embargo, el tiempo empeoró y Ricardo detuvo su avance con la esperanza de que Saladino se viese forzado a disolver sus tropas. Cuando el tiempo mejoró, Ricardo reinició su avance, pero a pesar de sus éxitos, las tropas de Ricardo estaban agotadas y desmoralizadas. Otra razón podría ser la fortaleza de las defensas de Jerusalén. A pesar de tener la ciudad asediada, las defensas de la ciudad eran fuertes y Saladino había reunido un ejército considerable para defenderla. Además, desde octubre de 1191 en adelante, Ricardo estaba en contacto habitual con Al-Adil, el hermano de Saladino, buscando una salida negociada que le permitiera alcanzar su objetivo fundamental y quedar libre para volver a casa. Ricardo tenía problemas en su casa. Su hermano Juan estaba tratando de usurpar el trono y Ricardo necesitaba regresar a Inglaterra para proteger su reino. En resumen, la decisión de Ricardo de retirarse de Jerusalén probablemente fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo el estado de sus tropas, la fortaleza de las defensas de la ciudad, las negociaciones con Al-Adil y la necesidad de regresar a su reino. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este episodio y tus propuestas para que podamos desarrollar otros episodios con temas que sean de tu interés. Suscríbete a La Mirada Indiscreta y visita mi página web www.gabinoserrano.com. Allí encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Hay un podcast que te lleva al misterio, La Mirada Indiscreta con su mirar profundo. Gabino Serrano te cuenta lo oculto, arqueología, historia y misterios del mundo.
Cada episodio revela secretos ocultos, la mirada indiscreta, desenterrando historias que nadie ha escrito. Descubre arqueología y biografías perdidas, convierte en misterio cada palabra. La mirada indiscreta, el podcast de verdad. Quédate a escuchar, no querrás parar. La mirada indiscreta hasta el amanecer. La historia contada, sin dejar de viajar lo ves.